¿Usas la goma de borrar constantemente cuando dibujas? ¿No consigues hacer líneas correctas sin haberlas borrado antes un montón de veces? ¿Tus dibujos acaban sucios y llenos de marcas de lápiz? Pues no te preocupes, porque yo tenía ese mismo problema y en este vídeo te voy a contar cómo logré solucionarlo. Siempre he amado los dibujos a lápiz, me encanta cómo con solo una punta de 2 milímetros se puede llegar a dibujar cualquier cosa con el nivel de realismo que tú quieras, desde unas simples líneas al hiperrealismo más fotográfico, y solo con algo tan pequeño, cómodo y sencillo como un lápiz. Los lápices son baratos, los puedes comprar en cualquier sitio, no pesan nada, no hay que limpiarlos, siempre están listos para ser usados, puedes llevarlos a cualquier parte y no te estorban. Pero cuando estaba aprendiendo a dibujar, tenía un serio problema con ellos. Al empezar un dibujo tenía que borrar demasiadas veces hasta que conseguía que las primeras líneas estuvieran correctas. Al final el dibujo a línea, antes de empezar a sombrear, acababa siendo más o menos correcto, pero para llegar a ese punto había borrado tantas veces que mi papel estaba tan sucio que no podía llegar a acabar bien el dibujo porque las manchas se veían demasiado y porque la superficie del papel se había levantado por insistir tanto con la goma, e incluso a veces porque quedaban marcas con relieve por haber pasado tantas veces el lápiz por el mismo sitio. Sé que esto es frustrante, pero para animarte te diré que es algo que le pasa a todo el mundo cuando empieza a dibujar, sin excepción. Algunos lo superan antes y otros tardamos un poco más, pero debes entender que esto no es algo que vaya a desaparecer de forma mágica si tienes tendencia a hacerlo, debes aprender a evitarlo conscientemente. La buena noticia es que es mucho más fácil de lo que crees. No te olvides de visitar mi página web papermonsters.es, donde vas a encontrar los mejores cursos de dibujo. Empecemos por entender por qué ocurre, y para ello tenemos que entender cómo y cuándo se debería usar el borrador, porque el borrador es sobre todo una herramienta que debería usarse solo para sacar luces y brillos al final del dibujo y no tanto para corregir. Esto debe hacerse solo en casos de extrema necesidad. Sé que esto se dice muy fácil, pero ¿qué hacemos cuando estamos encajando un dibujo? ¿Cómo podemos conseguir las líneas correctas sin borrar? Y aquí tenemos que aclarar un error muy común sobre cómo creemos que se dibuja versus cómo se dibuja realmente. Probablemente pienses que borrar mucho, o lo que es lo mismo, tener que corregir las líneas que no te salen bien a la primera, es algo que superarás cuando tengas más experiencia, porque entonces no te equivocarás tanto y por lo tanto no te hará falta borrar. Pero esto no es del todo así. No importa la experiencia que tengas, tus primeras líneas siempre tendrán que ser corregidas. Obviamente, cuanto más práctica, menos intentos necesitarás, pero pocas veces una línea va a estar perfecta a la primera. Deja de buscar eso porque no lo necesitas. Lo que te ocurrirá es que aprenderás a corregirlas sin necesidad de borrarlas e incluso las podrás aprovechar para hacer que tu dibujo tenga más fuerza y se vea más interesante. ¿Parece imposible? Pues no lo es. En la segunda parte de este vídeo haré un dibujo para demostrarte cómo hacerlo. Pero mientras ya has conseguido tu primer consejo. Las primeras líneas casi nunca van a ser perfectas. Debes entenderlas como una aproximación a lo que quieres conseguir después. Estas líneas no son parte del dibujo, son un paso previo al dibujo que sirve solo para asegurarnos de que el dibujo va a tener el tamaño y la forma que queremos exactamente y que no va a salir bien solo por casualidad. Así que cuando empieces un dibujo, si las líneas no están exactamente donde deberían, no te agobies y no te pongas enseguida a corregirlas, no hace falta. Sé que esto de hacer bocetos previos a los principiantes les parece mucho trabajo y les agobia bastante, que parece demasiado esfuerzo que no apetece mucho hacer, quieren ir directamente al dibujo acabado. Pero si este es tu caso, debes superar esta pereza porque en poco tiempo notarás que cada vez tendrás que depender menos de estos bocetos y te saldrán de una forma tan instintiva que ni siquiera te darás cuenta de que los haces. Otro motivo para no borrar tan pronto es que debes dejar estos primeros trazos como referencia, porque si los borras te costará más hacerlos bien. Piensa que cuando haces una línea que no está bien, no es una línea errónea, sino una línea que te ayudará a situar mejor la siguiente. Si la borras estarás volviendo a trabajar sobre un espacio vacío que es mucho más difícil. Imagina que quieres situar el centro exacto de una hoja de papel. Desde el vacío total de la hoja en blanco es muy difícil hacerlo, y lo será más cuanto mayor sea el tamaño del papel, porque la referencia más cercana de la que nos vamos a ayudar para situarnos en el espacio son los bordes del papel, y estos estarán más lejos. Nuestro cerebro encuentra mejor nuevas referencias si tiene otras referencias cercanas en las que apoyarse. Piénsalo, ¿qué te resulta más fácil encontrar? ¿El punto medio en una distancia de 10 metros
o en una de 10 centímetros. Si borras continuamente tus líneas cuando no estén perfectamente en su sitio, volverás de nuevo al espacio vacío y estarás empezando de cero cada vez. Y recuerda que también puedes ver mis vídeos en inglés en mi nuevo canal Arganza Art English. Debes entender que hacer líneas de aproximación es inevitable, lo contrario es como pretender que un escritor haga una novela de una sola vez, sin corregir nada, o que un cocinero haga una comida sin probarla nunca. Cuando aceptes eso como un paso necesario y no como un error, ya tendrás media batalla ganada. Y ahora vamos a ganar la otra mitad. Una vez que sabemos que vamos a tener que aceptar que en nuestro dibujo habrá muchas líneas que no necesitamos, ¿cómo avanzar y conseguir un dibujo limpio sin borrar? Pues empezando de forma suave, con delicadeza. Esto parece una tontería, una obviedad, pero es algo que a muchos nos cuesta dominar. Tienes que aprender a usar tu herramienta de trabajo, el lápiz, con la presión exacta, y para eso debes usar un agarre correcto. Sostener el lápiz con demasiada fuerza, con un agarre demasiado rígido, es fruto de la inseguridad y es totalmente inadecuado. Es como agarrar así una guitarra para intentar tocarla. No lo vas a conseguir. El lápiz es tu instrumento y debes aprender a sostenerlo de la forma correcta para dejar que los trazos salgan con soltura. No agarres demasiado cerca de la punta. Eso está bien para escribir o para hacer detalles realmente pequeños, pero pocas veces es lo más adecuado. Para empezar puedes usar un agarre inverso, que te será mucho más útil para hacer los trazos más largos como los del encaje, los del boceto previo. Debes agarrar el lápiz con soltura y suavidad, como si te diera un poco de asquito, como si le hubiera tocado antes un político, ya me entiendes. Para empezar a sombrear puedes usar un agarre largo, incluso un alargador. Yo uso mucho este agarre, que te servirá para modular la presión y conseguir líneas muy suaves o difuminar con mayor control. Y cuando acabes puedes usar el agarre de escritura para los detalles pequeños. Por supuesto hay muchos más tipos de agarre, pero para empezar practicar estos te ayudará mucho. Si te está gustando este vídeo regálame un buen like, suscríbete al canal si no lo has hecho todavía y recuerda que como más me ayudas a poder seguir haciendo contenido es compartiendo este vídeo. Muchas gracias por estar ahí. Antes de empezar a dibujar un ejemplo te voy a enseñar la mejor forma de perder el miedo a no poder borrar. Es algo así como una terapia de choque. Y vas a usar esto, un bolígrafo. Tienes que dibujar cosas sencillas, sin buscar resultados concretos. Concéntrate en ejercitarte sin depender de cómo quede el dibujo. Si tienes unos cuantos años, recordarás esto. Dar cera, mano derecha. Pulir cera, mano izquierda. Dar cera, pulir cera. En esa película el objetivo nunca fue dejar los coches perfectamente encerados, sino practicar un movimiento. Pues tú vas a hacer lo mismo. Tienes que hacer muchos dibujos que no te importaría demasiado tirar a la basura al acabar. Si te centras solo en el resultado, te estarás condicionando y nunca perderás el miedo. Esto es un entrenamiento, no un partido. No te juegas nada. Si quieres un dibujo bonito, lo podrás hacer en otro momento aplicando todo lo que aprendas con estos ejercicios. Por cierto, este ejercicio no es el más adecuado para practicar esos diferentes tipos de agarre de los que os he hablado antes, porque el boli no nos deja inclinar tanto como el lápiz, y eso nos va a limitar un poco, pero sí es el mejor para perder esa mala costumbre de estar siempre utilizando la goma de borrar. No os preocupéis porque en próximos vídeos sí que vamos a hacer ejercicios para mejorar esos diferentes agarres que tanto os van a ayudar. Voy a trazar algunas de las líneas generales para definir la forma externa del dibujo, y como las primeras líneas son solo para que sirvan de guía, para luego hacer las definitivas sin errores, las vamos a hacer con el tono mínimo para que se puedan ver y nada más. Y una vez que tengo un pequeño esquema, puedo hacer algunas líneas más definitivas, con más gesto y más sueltas. Lo anterior solo era una guía para llegar a esto. Ahora solo vamos a marcar unas sombras muy generales para que se entienda bien el volumen de nuestro dibujo. Yo aconsejo que las delimitéis antes porque de esta forma tendréis menos posibilidades de equivocaros. Como veis, no es tan terrible que se vean algunas líneas de encaje si las hemos hecho como es debido. Si este dibujo lo hubiera hecho a lápiz, las podríamos borrar sin problema alguno, para lo que os recomiendo una goma moldeable como esta. Con que lleguéis a este punto es más que suficiente para que este ejercicio funcione.
A mí ahora sí que me apetece acabarlo un poco más, para que veas el resultado y demostrarte que no importa que haya líneas de encaje equivocadas, porque la mayoría se acabarán fundiendo con el dibujo al avanzarlo, y que si no, no pasa nada, que eso le dará mayor fuerza al dibujo. Y si al final decides que no las quieres ahí, pues siempre las puedes borrar, pero solo cuando hayas acabado y nunca en mitad del proceso. Por supuesto, si os apetece, como a mí, acabar mucho el dibujo, está bien, disfrutadlo, pero tener en cuenta que para avanzar lo más rápido posible os va a ser mucho más útil hacer varios de estos bocetos cortos que uno solo, pero muy acabado. Y si os limitáis el tiempo a unos 5 o 10 minutos para exigiros un poco más, mucho mejor. Después, cuando hayáis cumplido con la disciplina de hacer estos ejercicios, entonces sí que podéis elegir el que más os guste y disfrutar de llevarlo tan lejos como os apetezca. Bueno, y ahora te toca a ti. Cuéntame en los comentarios si vas a intentar este ejercicio y si lo has hecho, si te ha servido de algo. Dame un like si me lo merezco, suscríbete al canal y comparte este vídeo, que es como más me ayudas.